¿Qué pasaría si te dijera que, bajo los pasillos más sagrados del Vaticano, existe una sala que ningún cardenal puede pisar, donde se guardan objetos que podrían reescribir la historia de la humanidad? Durante siglos, el Vaticano ha sido mucho más que el corazón del catolicismo. Ha sido símbolo de fe, poder y espiritualidad, pero también un enigmático guardián de los secretos más antiguos y celosamente protegidos de la humanidad. Detrás de sus imponentes columnas, entre pasillos silenciosos revestidos de mármol y vitrales que filtran la luz como si ocultaran algo, se ocultan rincones prohibidos al ojo común. No aparecen en los mapas, no figuran en los recorridos turísticos, y quienes han logrado cruzar sus puertas rara vez hablan de lo que vieron. Son habitaciones selladas, bóvedas enterradas bajo siglos de piedra y documentos, cámaras donde el tiempo parece haberse detenido, o quizás acelerado. Allí dentro, según rumores persistentes, no solo descansan reliquias sagradas, sino también evidencias de conocimientos que no coinciden con nuestra línea histórica. Manuscritos que contradicen las escrituras aceptadas, tecnologías adelantadas a su época, testimonios de fenómenos inexplicables y símbolos que remiten a religiones olvidadas o a entidades que nunca fueron nombradas oficialmente por la Iglesia. Algunos aseguran que allí se resguardan rituales prohibidos, heredados de antiguas órdenes secretas. Otros hablan de espejos que no reflejan lo que está frente a ellos, sino lo que está más allá. Hay quienes incluso afirman haber escuchado voces sin fuente, ecos de ceremonias ya extintas que, por alguna razón, aún persisten entre las piedras. Hoy cruzaremos ese umbral invisible. No entraremos por la puerta principal, sino por los susurros, por las contradicciones históricas, las piezas faltantes del rompecabezas, por todo aquello que el Vaticano calla, pero que nunca ha podido borrar del todo. Prepárate. El recorrido por los secretos más ocultos del Vaticano apenas comienza. Oficialmente, se le conoce como el Archivo Apostólico del Vaticano, pero durante más de 4 siglos fue llamado por un nombre que aún hoy provoca escalofríos entre historiadores y teóricos de la conspiración: Archivum Secretum. Aunque el Vaticano insiste en que secretum simplemente significa privado, lo cierto es que el aura de misterio que lo rodea ha crecido con cada generación. Porque cuando una institución con siglos de poder global decide clasificar documentos bajo el título de secreto, inevitablemente nacen preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Qué se oculta tras esas puertas custodiadas por muros de granito y siglos de silencio? Más allá de los registros administrativos, muchos creen que el archivo contiene evidencias que cambiarían nuestra comprensión del mundo. Registros de exorcismos no autorizados, ritos realizados en silencio, sin luz, fuera del dogma oficial, cuyas consecuencias aún hoy no se comprenden del todo. Cartas de líderes mundiales que jamás fueron reveladas al público, incluyendo misivas entre papas y dictadores, científicos y herejes, incluso se rumorea con contactos no humanos. Algunos afirman que en lo más profundo del archivo existen mapas antiguos que señalan regiones que hoy no aparecen ni en Google Maps, coordenadas de territorios que han desaparecido del conocimiento público o que nunca debieron ser encontrados. Tal vez Atlántida no sea solo un mito, tal vez haya más debajo del hielo de la Antártida de lo que imaginamos. Y si todo eso fuera apenas la superficie. Los rumores más oscuros hablan de textos prebíblicos, supuestamente dictados por entidades desconocidas, de instrumentos sellados que no pertenecen a ninguna era registrada de la humanidad, y hasta de pruebas biológicas que contradicen el relato oficial sobre nuestros orígenes. Una cosa es segura: lo que hay dentro
no fue pensado para ser visto por todos. Y precisamente por eso, nunca ha dejado de generar preguntas, ni teorías. Entre las bóvedas más profundas y mejor protegidas del Vaticano, donde ni la luz solar ni las cámaras pueden acceder, existen reportes no confirmados, pero persistentemente repetidos, sobre la existencia de objetos con propiedades inexplicables, piezas que desafían no solo la fe, sino las leyes conocidas de la física. Uno de los más mencionados es una réplica de la lanza del destino, también conocida como la lanza de Longinos, el arma que, según la tradición, perforó el costado de Jesucristo durante la crucifixión. Pero esta supuesta réplica no sería una simple pieza ceremonial, sino un artefacto cargado con una energía desconocida, capaz de alterar el estado emocional o mental de quien la sostiene demasiado tiempo. Algunos aseguran que provoca visiones, otros que revela verdades ocultas o destinos predeterminados. También se rumorea que dentro de estas cámaras selladas por siglos reposan fragmentos del Arca de la Alianza, el sagrado contenedor de los 10 mandamientos, pero no como una reliquia pasiva, sino como un dispositivo activo, cubierto con símbolos hebreos, caldeos y otros que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Se cree que su contacto produce efectos electromagnéticos inexplicables. Los pocos que dicen haberlo visto aseguran que el aire mismo parece temblar a su alrededor. Y entre los rumores más inquietantes está el de un espejo de obsidiana, tallado con precisión milimétrica y guardado en una caja de plomo antiguo. Según quienes lo describen, no refleja lo que está frente a él, sino fragmentos del pasado, momentos antiguos, gestos de personas ya muertas, paisajes que ya no existen. Algunos incluso han especulado que se trata de un instrumento ritual de origen mesoamericano, llevado al Vaticano durante las expediciones de evangelización y ocultado al comprender el poder que contenía. Lo inquietante es que, más allá de la veracidad de estos objetos, lo cierto es que el Vaticano nunca los ha negado rotundamente. Simplemente ha permanecido en silencio, y a veces el silencio es más elocuente que cualquier confirmación. En el rincón más olvidado de una biblioteca provincial en Italia, un historiador local encontró lo que parecía ser solo un manuscrito más entre cientos de textos eclesiásticos. Pero al desdoblarlo, notó algo extraño. Una carta dirigida al Papa Silvestre II, fechada en algún momento del año 1000. El contenido, incompleto y mal traducido del latín original, hacía referencia a un encuentro con hombres del cielo, quienes habrían entregado al pontífice instrucciones para la construcción de un mecanismo de conocimiento absoluto. Silvestre II, quien antes de ser papa fue conocido como Gerberto de Aurillac, era un erudito adelantado a su tiempo. Dominaba la matemática, la astronomía y la mecánica, conocimientos que en su época eran considerados casi brujería. Fue él quien introdujo el uso del ábaco en Europa occidental, pero también construyó dispositivos cuya función exacta se perdió con los siglos. Esta carta sugiere que su sabiduría no fue del todo terrenal. El documento menciona términos que, incluso hoy, resultan desconcertantes: circuitus memoriae, oraculum mecánico y órgano que aprende. ¿Estaba describiendo un artefacto con capacidad de almacenar información y responder preguntas? ¿Un precursor del pensamiento computacional? ¿Un prototipo de inteligencia artificial en la Edad Media? La Iglesia, al ser consultada sobre la autenticidad de esta carta, ni la confirmó ni la negó. Una omisión que, lejos de cerrar el caso, avivó el fuego de la especulación. Silvestre II, curiosamente,
murió en circunstancias extrañas durante una misa. Algunos cronistas aseguraron que comenzó a hablar en lenguas desconocidas antes de desplomarse. Tras su muerte, su tumba fue sellada y varios de sus escritos fueron retirados o destruidos. Los más atrevidos creen que el mecanismo de conocimiento absoluto sí fue construido, pero que su poder, o el origen de sus planos, resultó tan perturbador que fue enterrado junto con él, o transferido a los sótanos más inaccesibles del Vaticano. ¿Fue solo un mito medieval alimentado por la ignorancia, o un fragmento perdido de una historia mayor que aún no comprendemos? Después de todo, cuando el pasado menciona a hombres del cielo y máquinas que piensan, el límite entre religión, ciencia y lo desconocido comienza a desdibujarse peligrosamente. Aunque mucho se ha dicho del famoso cronovisor, ese dispositivo atribuido al padre Pellegrino Ernetti, que supuestamente permitía ver momentos del pasado como si fueran proyecciones de cine divino, pocos conocen la existencia de un artefacto aún más inquietante, mencionado brevemente en un diario perdido de un monje benedictino del siglo XVIII, el Speculum Mundi, o espejo del mundo. Este objeto, según las notas manuscritas del monje, no mostraba el pasado, sino posibles futuros, no uno solo, sino múltiples desenlaces de una misma decisión, como si el artefacto pudiera simular el flujo del tiempo según distintas elecciones humanas. No era un oráculo, ni una bola de cristal. Era una máquina de observación causal, una herramienta que permitía ver no lo que iba a suceder, sino lo que podía suceder. El diario describía el speculum como un disco de bronce bruñido incrustado con gemas talladas con geometrías imposibles, que brillaban cuando alguien lo consultaba en absoluto silencio. El monje advertía que cuanto más se observaban los futuros, más incierto se volvía el presente, y que quienes miraban demasiado tiempo en él comenzaban a escuchar voces propias, pero de versiones de sí mismos que jamás existieron. El documento fue visto por última vez en 1912 en la biblioteca privada de un cardenal italiano. Iba a ser traducido al alemán para su estudio, pero desapareció sin dejar rastro. Ni el diario ni el supuesto artefacto fueron vistos desde entonces. Algunos investigadores creen que el Vaticano recuperó el manuscrito y lo clasificó inmediatamente, temiendo su contenido. Otros van más lejos, asegurando que el Speculum Mundi aún existe, oculto en las cámaras del archivo apostólico, consultado únicamente por papas y ciertas figuras de élite en momentos de gran incertidumbre global. Y aquí surge una pregunta escalofriante. Si alguien pudiera ver todos los futuros posibles, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar para asegurar el suyo? El cronovisor ya era perturbador, pero el Speculum Mundi representa algo aún más peligroso: el poder de anticipar, alterar y controlar el curso mismo de la historia humana. ¿Y si te dijera que el mayor poder del Vaticano no está en su fe, sino en lo que elige no revelar? Durante siglos, se ha rumoreado que dentro de sus cámaras más protegidas no solo descansan documentos históricos, sino también verdades que podrían sacudir los cimientos del cristianismo y alterar para siempre nuestra comprensión del pasado, la espiritualidad y la humanidad misma. Entre los susurros más persistentes está la posibilidad de que el Vaticano posea pruebas documentales de una línea de sangre directa de Jesús de Nazaret, textos ocultos, cartas o registros que narrarían una vida que se extiende más allá de lo que los evangelios cuentan. No como el Mesías ascendido, sino como el hombre, esposo, padre, maestro. De confirmarse, esto no solo reescribiría la historia sagrada, sino que colocaría a descendientes vivos del linaje de Cristo en un mundo que nunca estuvo preparado para su existencia. Al final, la verdadera pregunta no es ¿qué guarda el Vaticano?,
sino por qué no podemos verlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Es solo historia reservada? ¿O hay verdades demasiado peligrosas para ser reveladas?